Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto de que nos acompañe en esta tarde Ewald Scharfenberg. Él es periodista y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas, justamente que realizó esta investigación. Ewald, dime por favor si pronuncié bien tu nombre y apellido. ¿Cómo estás? Hola Gisela, muchas gracias por el contacto. En realidad no tan bien, pero no importa. Vamos a hacer una lección rápida. Quedémonos con Ewald, ¿ok? En 2 minutos. Sí, Okay. Con Ewald me siento conforme. Ok, muchísimas gracias y qué gusto que nos acompañes. Entiendo que tú has formado parte de esta tremenda investigación que ha involucrado a varios personajes del mundo. ¿Cómo llegaron estos millones de documentos de riquezas ocultas y evasiones de impuestos hasta el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? Bueno, tendría que comenzar mi respuesta advirtiendo que yo solamente tan solo dirijo el medio venezolano, que es uno de los 117 medios socios de la investigación en todo el planeta, incluyendo, por cierto, socios ecuatorianos. Así es. Eso que me preguntas, pues, es algo que ya pertenece a la esfera de conocimiento y responsabilidad de la ICIJ, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington, y es algo que podría responderte solamente ahí. Entonces, cuéntame un poco acerca de cuánto tiempo tomó el proceso de dar análisis a toda esta información. A ver, ahí hay un proceso, digamos, de carpintería, de back office, que es muy largo. O sea, en el ICIJ deben tener cerca de 2 años trabajando en esto, pero luego, sabes que buena parte del trabajo consiste en recibir la información bruta, que es una información electrónica tan voluminosa que, para describírtelo, Giselle, te diría que si se fueran documentos en papel, ocuparían un edificio de 5 pisos de alto. Pues, ¿no? Increíble. Y entonces el trabajo inicial es convertir eso en una base de datos consultable, y una vez que lo han logrado la ICIJ, contactan con los periodistas que quieren convocar al proyecto internacionales, en el caso nuestro de Armando.info en Venezuela, y ese contacto fue hace 11 meses, pues, ¿no? Entonces tenemos 11 meses trabajando en un proceso que es muy laborioso, Gisela, y no es tan heroico, porque en realidad son muchas horas de estar sentado frente a una computadora y revisando hasta que consigas pistas. Pero bueno, sí, finalmente lo que cada medio, cada socio está publicando es lo que ha encontrado primero, que da pie a historias, y luego que son cosas comprobables, pues, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el gran comprobables, trabajo. Ese es el tema que obviamente alguno de los involucrados ha cuestionado. Vladimir Putin, por ejemplo, calificó de infundada la información revelada por Pandora Papers. Este mandatario dijo que simplemente están ante un caso de acusaciones totalmente que no tienen fundamento, fueron sus palabras. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo garantizar que esto es cierto? Esa es una reacción típica de alguien señalado, pero no, a ver, aparte de que ICIJ y todos sus socios tenemos, diría yo, que un prestigio y una tradición de trabajar con historias documentadas, esto no es algo que se comparte alegremente, pues tanto en la ICIJ como luego cada uno de nuestros medios hace pruebas para comprobar que en efecto es algo fiable, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, tomas... digamos, lo que se suele hacer es tomar aleatoriamente algunos datos y irlos a comprobar, pues, ¿no? Y luego, cuando vas a publicar las historias, Gisela, y lo sabes también como colega seguramente, no publicas simplemente lo que aparece allí en la documentación. Tú vas y haces toda una serie de contrastes y comprobaciones que, por cierto, son el núcleo de la labor periodística, pues, ¿no? Entonces, esa respuesta de Putin es bastante débil y muy difícil de sostener. ¿Y esta investigación tiene implicaciones legales? ¿Las va a tener? Bueno, si te refieres a quienes han sido señaladas, me imagino que en aquellos estados donde hay democracia va a tener implicaciones legales. No creo que vaya a ser el caso de Rusia, pues, ¿no? Tampoco creo que sea el caso de Venezuela, mi país, que es la séptima nacionalidad con más empresas registradas en los paraísos fiscales que forman parte de la filtración. Pero yo quería proponerte, además escuchaba antes un audio del noticiero, y que creo que la discusión que trae esta filtración es más allá de lo que es legal o no.
de lo que es delictivo, ¿no? También de lo que es moral, pues, ¿no? Sobre todo porque aquí están apareciendo, y te lo digo muy rápidamente, muchos jefes de Estado, políticos que cuando están en campaña dicen que hay que mejorar el sistema tributario de los países, de que hay que confiar en el país e invertir en él, pero luego que descubres que al mismo tiempo están poniendo su dinero y su patrimonio en paraísos fiscales. Entonces ahí hay una enorme contradicción en la vida pública que hay que resolver también. Y de esos hay 3 mandatarios, según entiendo, latinoamericanos, y entre ellos, pues, el de Ecuador, precisamente, está también el de Chile y el de República Dominicana. En el caso de Ecuador, nuestro presidente Guillermo Lasso, pues, ha ya emitido un comunicado diciendo de que él ya no tiene relación con esas empresas. Según la investigación que se ha podido desprender de todo esto en Latinoamérica, ¿tiene Guillermo Lasso fortunas ocultas en paraísos fiscales y fideicomisos? Es lo que nos estamos preguntando hoy en día los ecuatorianos. Sí, yo no me atrevería a opinar sobre ese caso porque no lo investigué yo, sino los socios ecuatorianos del consorcio. Pero lo que sí quisiera comentar es nuevamente esto, pues, ¿no? Es decir, hay que advertir que tener una empresa en un paraíso fiscal o tener negocios con estos bufetes que hacen servicios offshore no es algo ilegal. Hay mucha gente que tiene razones legítimas para hacerlo, pues, ¿no? Pero más allá de eso y de la realidad de que también esos circuitos los utilizan los que financian el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, pero más allá de eso, en el caso de políticos como el presidente Lasso, el presidente Abinader, por ejemplo, en Dominicana, Sebastián Piñera en Chile, es que, repito, es un tema también de moral y de consistencia política, pues, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en Ecuador la ley no le permite a una persona que tiene ese tipo de empresas en paraísos fiscales, empresas offshore, le permite ser candidato a la presidencia. Por eso es que aquí no solo tiene un tema también moral, como tú lo dices, un tema ético ante lo que siempre decimos, ir en contra de la corrupción, pagar impuestos, creer en el país, invertir nuestro dinero acá mismo, pues también aquí hay normativas que lo prohíben, ¿no? Claro, pero como te digo, para salir de esa discusión que tiene que ver con la normativa de cada país, creo que el punto aquí global es ese, pues, ¿no? A ver, yo me imagino que tú pagas IVA en Ecuador y pagas tus impuestos también sobre la renta, etcétera, normalmente porque estás supervisada por el Estado, entre otras razones, y tendrás un compromiso cívico con ello. Pero resulta que lo que están descubriendo estas filtraciones es que hay otra casta mundial en la que participan políticos que se escapan de esas reglas del juego simplemente porque tienen el dinero suficiente para ello. Y entonces van a paraísos fiscales, van a lugares donde no nos cobran impuestos o una carga tributaria muy baja, mientras todos nosotros estamos pagando nuestro IVA, estamos pagando nuestro impuesto sobre la renta, y no solamente por la obligación, sino porque entendemos que el impuesto es una especie de pacto social para que la comunidad viva mejor, pues, ¿no? Y lo que está descubriendo este tipo de filtraciones es, repito, más allá de lo meramente legal, es esto, pues. La clase política, que es la encargada de ponerle coto, de ponerle supervisión a estas acciones, resulta que está participando también en ellas. Pues entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Esa creo que es la gran pregunta que aflora con filtraciones como esta de los Pandora Papers. Y sobre todo en un momento crítico en que vive la humanidad luego de la pandemia y la crisis económica que dejó en muchos países esa circunstancia, ¿no? Y que a muchos, como en el Ecuador, se nos quiere poner otros impuestos para poder salir de la crisis, ¿no? Y cuando ves estas filtraciones de este tipo de información, también te lo piensas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? O sea, estamos hablando de poner impuestos y vemos que el mundo entero, los millonarios, pues los que tienen esos fortunas enormes, no cumplen, y los líderes políticos no cumplen con ese tipo de compromisos. Eso es lo peor, Gisela, porque al menos en mi país, que por supuesto es un caso que conozco mucho mejor que el Ecuador, hace poco hubo una encuesta que demostró que el 95% de los venezolanos viven en la pobreza. Seguramente en Ecuador se conoce la grave crisis socioeconómica que hay en Venezuela, que deriva a una crisis humanitaria, pues, ¿no? Y resulta que descubrimos que ese país donde hay 95% de pobres y que está expulsando a sus migrantes a todo el mundo, es el que tiene la plaza o el puesto número 7 entre venezolanos, entre ciudadanos que más empresas tienen en offshore. Increíble. Entonces hay una contradicción enorme, pues, ¿no? Máxime cuando el gobierno de mi país se llama socialista, inclusivo, etcétera, y resulta que esto es lo que ha producido un país con 95% de pobres y con un puñado de millonarios
que abren cuentas en paraísos fiscales. Ahí hay una contradicción enorme que tiene que llamar la atención a los ciudadanos y que tiene que movilizar a la ciudadanía para ponerle fin a este tipo de contrastes tan grotescos. Sí, ¿no? Y como tú lo dices, fuera del tema legal, fuera del tema incluso político, es el hecho de que esto merma aún más la confianza de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de nuestros ciudadanos en el liderazgo político, en las autoridades, merma muchísimo, y eso es lo que necesitamos hoy en día para salir adelante, sobre todo en nuestros países. Igual, yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado, y por favor, si me repites ahora sí tu nombre y apellido para aprendérmelo y no volverme a olvidar nunca. Claro, creo que soy venezolano, soy hijo de alemán y eso se pronuncia Ewald Scharfenberg. Sí. Ewald, ok, Ewald, muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir con nosotros esa importantísima investigación. Saludos. Una buena tarde. Agradecemos por habernos acompañado a Ewald Scharfenberg, que nos acompañó de parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló las filtraciones de los Pandora Papers. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.